Multó a un padre soltero y a su hija por pescar, pero no sabía que todo estaba a punto de cambiar. Él compró el lago e impuso sus propias reglas. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. El sol apenas comenzaba a levantarse sobre los tejados impecables de Lakeview Park, cuando Michael Carter salió al porche trasero de su nueva casa. El aire todavía guardaba un rastro de frescura matinal, un alivio breve antes de que el calor húmedo de Florida se apoderara de todo. Se quedó quieto un momento, con la taza de café caliente entre las manos, mirando el horizonte que se filtraba entre las ramas de los robles alineados a lo largo de la calle. Habían pasado 6 meses desde que él y su hija Lily, de 8 años, habían dejado atrás la ciudad para instalarse en este barrio cerrado, un lugar que prometía seguridad, orden y la sensación de una vida mejor. Michael había aprendido a vivir con las ausencias. Desde la muerte de su esposa, 3 años atrás, se había convertido en padre y madre, sosteniendo a su hija con la paciencia de quien sabe que ella necesita fortaleza más que palabras. La mudanza a Lakeview Park había sido una apuesta. Vender la vieja casa, invertir casi todos sus ahorros, buscar un lugar donde Lily pudiera crecer sin el constante ruido de sirenas, discusiones callejeras o el miedo a dejarla jugar sola en la acera. Aquí, pensó, las cosas serían distintas. El vecindario tenía reglas claras, demasiado claras, según algunos. La Asociación de Propietarios, la famosa HOA, regulaba desde el color permitido para las puertas hasta la altura máxima del césped. Michael había leído el reglamento antes de comprar la casa, y aunque le pareció estricto, no vio nada que no pudiera cumplir. No le molestaba seguir normas. Al contrario, siempre había creído que el orden era una forma de seguridad. Esa mañana, mientras bebía el último sorbo de café, oyó los pasos ligeros de Lily en el porche. Llevaba sus botas de goma y una gorra que le quedaba un poco grande, con el cabello rubio asomando en mechones desordenados. En la mano sostenía la caña de pescar que habían elegido juntos en una tienda local, semanas atrás. La sonrisa de Michael se ensanchó al verla. Hoy sería su primera pesca en el lago de la comunidad, y él sentía una mezcla de nostalgia y orgullo. Su padre lo había llevado a pescar desde niño, y ahora le tocaba transmitir esa tradición. Caminaron juntos hasta el lago. El sendero de grava crujía bajo sus pasos, y el aire estaba impregnado de ese olor húmedo que anuncia un día despejado. El agua se extendía tranquila, reflejando los primeros tonos dorados del amanecer. Patos y garzas se movían perezosamente cerca de la orilla, y un muelle de madera, gastado por el tiempo pero firme, se adentraba a unos metros en el lago. Colocaron la caja de aparejos y se acomodaron. Lily se sentó en el borde, balanceando las piernas, mientras él preparaba los anzuelos. Lanzó la primera línea con un suave movimiento y observó cómo las ondas se expandían. El silencio era agradable, roto solo por el chapoteo ocasional de algún pez. Michael respiró hondo. Por fin tenía ese momento que tanto había imaginado. Paz, naturaleza y su hija a su lado. El sonido de pasos firmes interrumpió la calma. Provenían del sendero, acompañados por el golpeteo rítmico de algo contra una carpeta dura. Michael giró la cabeza y vio a una mujer acercarse con paso seguro. Llevaba gafas de sol a pesar de la hora, el cabello corto y gris perfectamente peinado, y una blusa planchada sin una sola arruga. En una mano, una tableta con papeles sujetos. En la otra, un bolígrafo. Michael la reconoció de inmediato. Era Karen Miller, presidenta de la HOA. Su reputación era conocida por todos, incluso por los recién llegados. Decían que no dejaba pasar ni la más mínima infracción. Karen se detuvo a pocos metros, mirándolos con una expresión que mezclaba desaprobación y autoridad. Sin saludar, habló con un tono cortante. Explicó que pescar en el lago sin autorización directa de la Junta violaba las normas comunitarias. Michael, sorprendido, le indicó que tenía un permiso de pesca emitido por el Estado, válido y pagado hacía apenas un mes. Ella no se inmutó. Dijo que ese permiso no era suficiente, que el lago era propiedad de la HOA y que necesitaba autorización específica de ellos. Antes de que él pudiera responder, comenzó a escribir en un formulario preimpreso. Lo llenó con precisión mecánica y en pocos segundos le tendió el papel. Era una multa.
$500, pagaderos en 30 días, por uso no autorizado de propiedad común. Michael la miró incrédulo. $500 por una mañana de pesca con su hija. Karen sostuvo su mirada con frialdad, repitiendo que las reglas mantenían el valor y la calidad del vecindario. Sin esperar más, dio media vuelta y se alejó hacia un carrito de golf estacionado cerca. El encanto de la mañana se rompió de inmediato. Michael recogió la caña y comenzó a guardar el equipo, tratando de no mostrar su enfado frente a Lily. Ella lo siguió en silencio, mirando de reojo el papel que él llevaba en la mano. De regreso a casa, el paseo se sintió más largo y pesado. Por la tarde, revisando el buzón, comentó el incidente a Tom, su vecino. Tom negó con la cabeza y le contó que no era el primero. El verano pasado su hermana había organizado un simple picnic junto al lago y también había recibido una multa. Michael sintió una mezcla de molestia y desconcierto. ¿No se suponía que esos espacios eran para que los residentes los disfrutaran? Esa noche, durante la cena, le explicó a Lily que buscarían otro lugar para pescar. Ella asintió, pero él pudo ver la decepción en su rostro. Cuando ella se fue a dormir, se quedó un rato en la mesa con la multa frente a él. No era el dinero lo que le molestaba, sino la injusticia de la situación. 2 días después llegó por correo la notificación oficial, con el membrete de la HOA y las instrucciones de pago. El documento indicaba que la única forma de apelar era asistir a la próxima reunión de la Junta, presidida por Karen. Colocó la carta junto a su licencia de pesca en el escritorio. 2 papeles que decían cosas opuestas. Durante los días siguientes, Michael no pudo dejar de pensar en el incidente. Recordaba el tono de voz de Karen, la manera en que había llenado la multa sin siquiera escuchar su versión, y se preguntaba cuántas veces había hecho lo mismo con otros vecinos. Comenzó a notar que, cuando se mencionaba a la HOA en conversaciones casuales, la gente bajaba la voz. Algunos evitaban hablar del tema por completo. Otros relataban historias similares, advertencias por la pintura de un buzón, multas por dejar el bote de basura demasiado tiempo en la acera, sanciones por plantar flores no autorizadas. Al llegar el siguiente fin de semana, decidió no salir a pescar. En cambio, se quedó en el porche, mirando en dirección al lago oculto tras los árboles. Sintió que la multa pesaba más que el papel en el que estaba impresa. Era un recordatorio de que en Lakeview Park la libertad venía con condiciones, y que esas condiciones podían ser dictadas, reinterpretadas y aplicadas al capricho de una sola persona. En ese momento, sin que él lo buscara, una idea comenzó a tomar forma. Todavía no sabía cómo ni cuándo, pero sí sabía que no estaba dispuesto a aceptar aquello sin pelear. Y, después de todo lo que había pasado en los últimos años, estaba seguro de que no era hombre que se echara atrás cuando se trataba de proteger lo que era suyo y lo que le pertenecía a su hija. La semana siguiente pareció alargarse como si fueran meses. La rutina de Daniel había pasado de ser tranquila y predecible a estar marcada por una tensión constante. Antes de aquella mañana en el lago, su vida con Emily era sencilla, ajustada pero manejable. Se levantaban temprano, compartían el desayuno en la pequeña mesa de la cocina, caminaban juntos a la escuela y terminaban el día con momentos de calma en la sala, entre libros y crayones esparcidos sobre la mesa de centro gastada. Ahora, cada vez que salían de casa, él sentía que había ojos invisibles siguiendo cada uno de sus movimientos. No era paranoia, o al menos no del todo. Había miradas de los vecinos, miradas que no necesitaban palabras para expresar desaprobación. Conversaciones que se detenían en seco cuando él pasaba cerca. Y esa sensación sutil pero inconfundible de que la influencia de la Junta de la HOA se extendía por cada rincón de la comunidad, como hiedra trepando por una pared, apretando más con cada día que pasaba. Daniel había esperado que el incidente de la multa causara cierto revuelo, pero había subestimado la velocidad con la que corría la voz. La presidenta de la HOA, Margaret Winters, tenía una habilidad especial para convertir cada sanción en una lección pública. Colocó un aviso vago, pero cuidadosamente redactado, en el tablero de anuncios de la comunidad sobre recientes infracciones por uso no autorizado de propiedad privada. No mencionaba su nombre, por supuesto, pero todos sabían a quién se refería.
En un lugar como Brookwater Estates, las historias corrían más rápido que el viento que soplaba sobre el lago. Emily no entendía la política detrás de todo esto. Para ella el lago no era más que un lugar para estar con su papá, donde podía dejar caer la línea de pesca en el agua y dejar que su mente se perdiera en sueños. Pero incluso ella notaba la frialdad en el ambiente. Sus amigas de la escuela habían dejado de invitarla a jugar. Algunos padres, que antes eran cálidos y conversadores, ahora saludaban con frases cortas y secas. Daniel intentaba disimularlo, sonreír como si nada pasara, pero dentro de él comenzaba a crecer una mezcla peligrosa de enojo y determinación. Por las noches, después de que Emily se dormía, él se sentaba frente a la mesa de la cocina con una libreta y un bolígrafo. Hacía cuentas, revisaba sus ahorros, calculaba cuánto podría conseguir si vendía ciertas cosas que no usaban. La idea que había comenzado como un pensamiento fugaz durante la multa, la idea de que el lago podría ser suyo, ahora empezaba a tomar forma como un plan real. No era una locura, o al menos eso intentaba convencerse. Había trabajado en construcción durante años, conocía a personas con dinero, inversionistas que a veces buscaban proyectos poco comunes. Si podía encontrar la manera de presentarles una propuesta convincente, tal vez podría conseguir lo imposible. Mientras tanto, Margaret no perdía tiempo en recordarle quién mandaba. Un par de días después de la multa, recibió una carta más, esta vez advirtiéndole sobre el mantenimiento del césped delantero, aunque Daniel lo había cortado hacía apenas 3 días. Era obvio que lo estaba vigilando, buscando cualquier pretexto para incomodarlo. Él guardó la carta sin decirle nada a Emily. La última cosa que quería era que ella sintiera que su hogar estaba bajo ataque. Un sábado por la mañana, decidió llevarla de nuevo al lago, no a pescar, porque sabía que eso solo provocaría otra confrontación, sino a caminar por la orilla. El agua estaba tranquila y el sol se reflejaba como un espejo roto en la superficie. Emily caminaba descalza por la arena húmeda, recogiendo piedras planas y lanzándolas al agua para ver cuántos saltos podían dar. Daniel la observaba en silencio, sintiendo cómo esa calma momentánea contrastaba con la batalla que sabía que se avecinaba. Fue entonces cuando vio a Margaret al otro lado del muelle, hablando con un hombre trajeado que no había visto antes. Ambos miraban hacia el lago y por un instante, Daniel sintió que ellos eran los dueños de ese momento, de ese espacio. Algo dentro de él se endureció. No estaba dispuesto a que su hija creciera creyendo que el acceso a la belleza y la libertad dependía de la aprobación de alguien más. De regreso a casa, decidió que no iba a esperar más. Tenía que actuar. Los días posteriores fueron un torbellino de llamadas, reuniones improvisadas y silencios calculados. Daniel había tomado la decisión y no pensaba dar marcha atrás. Lo primero fue buscar información real sobre la propiedad del lago. Descubrió que no pertenecía directamente a la HOA, sino a una compañía privada que, en realidad, llevaba meses considerando vender. El precio era alto, más alto de lo que podía imaginar en su situación actual, pero no imposible si conseguía el apoyo adecuado. Cada noche, cuando Emily ya dormía, Daniel repasaba la carpeta que había armado. Fotografías del lago en distintas estaciones del año, estimaciones del potencial turístico, ideas para actividades familiares y, por supuesto, un apartado legal con las restricciones actuales y cómo podrían cambiarse si él fuera el propietario. Era un trabajo minucioso, no muy distinto al que hacía en sus mejores años como capataz en proyectos de construcción. Allí había aprendido que la clave para convencer a alguien con dinero no era solo la idea, sino la visión completa y la capacidad de demostrar que uno podía ejecutarla. Mientras tanto, en el barrio, la tensión se sentía como una cuerda demasiado estirada. Margaret había comenzado a aparecer con más frecuencia cerca de la casa de Daniel. No decía nada, pero su sola presencia, con ese andar altivo y sus manos cruzadas sobre la carpeta de cuero que siempre llevaba, era suficiente para recordarle que ella se consideraba en control. Una tarde incluso se detuvo frente a su entrada y fingió leer algo en su teléfono, solo para levantar la vista y dedicarle una sonrisa fría. Daniel no respondió. No valía la pena malgastar energía en provocaciones. Todo lo que hacía ahora estaba enfocado en una sola meta: reunir el dinero para comprar el lago. Habló con un viejo amigo, Mateo, que había hecho fortuna invirtiendo en terrenos rurales
para desarrollos recreativos. Los citó en una cafetería modesta, lejos del vecindario, para evitar miradas indiscretas. Le presentó el proyecto con calma, sin dramatismos, como si fuera una propuesta más entre tantas. Pero en su interior, Daniel sabía que esta era quizás su única oportunidad. Mateo escuchó en silencio, hojeó los documentos y luego levantó la vista con una media sonrisa. «Es ambicioso, Daniel», dijo, apoyando las manos sobre la carpeta. «Pero no imposible». Esas palabras fueron suficientes para encender la chispa que necesitaba. Acordaron que Mateo evaluaría la propuesta con un par de socios más y le daría una respuesta en una semana. 7 días podían parecer poco, pero para Daniel fueron una eternidad cargada de incertidumbre. Durante ese tiempo, evitó a toda costa cualquier enfrentamiento con la HOA. No volvió a llevar cañas de pescar al lago y se aseguró de que el césped y la fachada de la casa estuvieran impecables. No porque quisiera complacer a Margaret, sino porque no le daría la satisfacción de encontrar un solo motivo para actuar en su contra. Emily, sin saber exactamente qué estaba ocurriendo, comenzó a notar que su padre parecía más concentrado, más serio. Finalmente la llamada llegó un jueves por la tarde. Mateo había hablado con sus socios y estaban dispuestos a financiar la compra, siempre y cuando Daniel se comprometiera a administrarlo de forma rentable. No sería un regalo. Tendría que trabajar duro para devolver la inversión, pero el lago podría ser suyo en cuestión de semanas. Cuando colgó el teléfono, Daniel sintió una mezcla de alivio y vértigo. Miró por la ventana hacia el horizonte, donde el sol caía detrás de los árboles que bordeaban el agua. Estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino también la de todos en la comunidad, lo quisieran o no. Esa noche, al acostar a Emily, no pudo evitar sonreír cuando ella le preguntó si pronto podrían volver a pescar. «Muy pronto, pequeña», respondió acariciándole el cabello. «Y esta vez nadie podrá detenernos». El día de la firma llegó con un cielo despejado y un viento suave que agitaba las ramas del sendero que conducía al ayuntamiento. Daniel vistió su única chaqueta formal, la que había usado en la boda de su hermano años atrás, y tomó la mano de Emily antes de salir. No le dijo a su hija exactamente lo que iba a ocurrir, pero en su mirada había una emoción contenida que ella captó al instante. En la sala de reuniones, la transacción se llevó a cabo sin mayores contratiempos. La compañía que poseía el lago parecía más que dispuesta a cerrar el trato, y Mateo, junto con sus socios, se encargó de agilizar los trámites. Cuando Daniel estampó su firma en el contrato y el representante le estrechó la mano, un peso invisible se desprendió de sus hombros. De regreso al vecindario, no pudo evitar conducir hasta el embarcadero. Emily, emocionada, corrió hacia la orilla mientras él la observaba. El agua estaba tranquila, reflejando las nubes como un espejo. Por primera vez en meses, el lugar no se sentía como un campo de batalla, sino como lo que siempre había sido para ellos, un refugio. La noticia se esparció más rápido de lo que Daniel esperaba. Esa misma tarde, Margaret apareció en la entrada del lago, flanqueada por 2 miembros de la junta de la HOA. Su rostro, habitualmente imperturbable, mostraba ahora una rigidez que delataba frustración. «No puedes simplemente», comenzó a decir, pero Daniel levantó la mano, cortando cualquier intento de confrontación. «Ya no es asunto de la HOA, Margaret», respondió con calma, pero con firmeza. «Este lago ahora es mío, y las reglas también». Hubo un silencio tenso, roto solo por el sonido del agua contra el muelle. Margaret apretó los labios y se dio la vuelta, marchándose con pasos rápidos. No dijo nada más, pero todos los que estaban presentes entendieron que la dinámica del vecindario acababa de cambiar para siempre. En los días siguientes, Daniel convocó a una reunión comunitaria, no para presumir, sino para dejar claro que su intención no era excluir a nadie. Las nuevas reglas permitían la pesca recreativa para todos los residentes, sin tarifas ni permisos absurdos. También propuso actividades para niños y programas de limpieza voluntaria del lago. Algunos vecinos, acostumbrados a seguir a Margaret sin cuestionarla, al principio se mostraron cautelosos, pero poco a poco comenzaron a participar. Emily se convirtió en la primera guardiana del lago, como su padre la llamó, encargada de enseñar a otros niños a pescar y cuidar el lugar. Cada tarde, padre e hija pasaban horas juntos en el muelle, lanzando sus cañas y disfrutando de la tranquilidad que tanto habían defendido. Para Daniel,
No se trataba solo de ganar una batalla contra la HOA. Era recuperar un espacio que significaba libertad, unión y memoria. Al ver a Emily sonreír con el sol poniente iluminando su rostro, supo que todo el esfuerzo, cada noche de insomnio y cada gesto calculado habían valido la pena. Aquel lago, una vez símbolo de imposición y reglas arbitrarias, ahora era un lugar de comunidad y esperanza. Y para Daniel, el padre soltero que había empezado esta lucha con una simple caña de pescar, era también la prueba de que, cuando se actúa con determinación y propósito, incluso las batallas más desiguales pueden ganarse. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que viene. Mira nuestro próximo video para descubrir otro viaje inolvidable y explora nuestros demás videos para más historias poderosas. Y por favor, comparte este con alguien que necesite escucharlo.